Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Saben ustedes que el próximo miércoles se van a constituir las nuevas Cortes Generales y, como dije al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvimos antes de finalizar el pasado año, el Partido Socialista aspira a que la mesa del nuevo Congreso sea plural y, en consecuencia, refleje esa pluralidad expresada por los españoles y españolas con su voto el pasado 20 de diciembre. Y que al frente, además de esa institución tan importante como es el Congreso, haya una persona con capacidad de diálogo, con voluntad de reformar y también con experiencia institucional que trasciende a la que pueda ser la pertenencia a un partido tan importante como es el Partido Socialista. Las posiciones que se están manteniendo son las siguientes. El Partido Popular tendría 3, Ciudadanos tendría 2, el PSOE tendría 2 y Podemos tendría 2, que son los que tiene por el peso de sus votos. El Partido Socialista tendría, de los dos, la presidencia de la Cámara, el Partido Popular la vicepresidencia primera y la secretaría primera. Creo que es un acuerdo que responde al planteamiento político que he manifestado respecto a la conformación del Gobierno. 2 vicepresidencias y una secretaría. Primera vicepresidencia, primera secretaría. El interés general del país pasa por un acuerdo de los dos grandes políticos, de los dos grandes partidos políticos, con Ciudadanos, para dar estabilidad a España en un momento muy complicado y en donde con toda seguridad desde el Gobierno de Cataluña se van a poner las cosas muy difíciles. Se nota y se notaba que hacía años que estos dos partidos en asuntos como estos pues muchas veces no se ponían de acuerdo, pero la verdad es que a tres bandas, llamando a unos, llamando a otros, sentándonos con unos, sentándonos con otros, hemos conseguido desbloquear una situación que parecía difícil, ¿no?, a pocas horas de esa votación. Hemos logrado un acuerdo, un pacto y un consenso muy amplio que representa a más del 70% de la Cámara. Bueno, parece obvio, y esto hasta hace algunas horas, lo decía el Partido Socialista, que Ciudadanos se ha revelado como la mejor muleta del Partido Popular, y esto en lo que se refiere a su programa es una cuestión más que obvia. Creo que no me equivoco si digo que fue Ciudadanos quien estableció la imposibilidad de ningún acuerdo en el que se pudiera incluir a Podemos. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera. Estáis escuchando un programa en el que cada mañana nos damos cita alrededor de una mesa con unas tazas de café. Hoy es día 13. No sé si eso es símbolo de mala suerte, si sois muy supersticiosos. Miércoles 13 de enero del año 2016. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás solo. Bueno, un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan en este momento al programa, especialmente a nuestros expatriados, aquellos que tuvieron que dejar atrás tantas y tantas cosas, mirando siempre hacia adelante, buscando nuevas oportunidades en el extranjero
y que desde allí escuchan este programa. Algunos me dicen, oye, lo escucho con los auriculares por la noche o por la mañana, según el desfase horario. Y un saludo muy especial a todos aquellos que se están incorporando también en directo, que forman parte de esta suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Lucy, Ubelan, Lack Bull, Pekinstein, la verdad es que elegís unos nicks que son ilegibles. Fer91AR, Jorge García Torrego, Elinurse, Jan Bedel, Rojo hasta la médula, Barsalia, Enrique Quesada, Juan Cruz, Celemín, Berca, Libertino, Francachela, Alicia, bueno, tantos y tantos amigos, Rojo Cabreado, Caque Rodríguez. Bienvenidos a La Cafetera. Ay, voy a hacer una pequeña maldad. ¿Me vais a permitir que os presente hoy a una persona? María Navarro es una oyente de este programa. Es periodista. Me dijo un día que estaba haciendo un máster de periodismo de datos y va a empezar a venir por aquí al programa para ayudarnos. Viene el 7º de caballería. María, buenos días. Buenos días. Has llegado tarde, has llegado sonando las señales horarias. Tú la sabrás. M30 me la ha hecho pasar bastante mal. Sí, tú sabrás. Bueno, María nos va a empezar a venir por aquí para ayudarnos en el programa y ya la iré asaltando y le iré haciendo pasar malos momentos de vergüenza. Bueno, estáis escuchando La Cafetera. Si lo estáis haciendo, sois la resistencia. Viene a salvarme, va a ser una especie de voz de la conciencia. Está sentada ahí con el ordenador y me ha mirado con cara de odio de esta, la vas a hacer pagar, Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar con Marisa Gallero, porque Marisa Gallero sabéis que acaba de publicar un libro, algunos la veríais ayer en el intermedio, estos días lo ha presentado en algunos espacios. Ha escrito un libro que se llama Bárcenas, la caja fuerte, los papeles secretos del tesorero del Partido Popular, de la editorial La Esfera de los Libros. Marisa Gallero sabéis que es una de las periodistas que más ha conseguido acercarse a Luis Bárcenas, que es un personaje, a mí me parece un personaje fascinante porque retrata tantas cosas, retrata al Partido Popular, retrata el modo de financiación, pero retrata también una época, retrata este país un poquito. Así que hablaremos con Marisa Gallero para que nos describa algunas cosas de este libro y luego tenemos que hablar mucho de política y algo de la vida. He oído algunas sugerencias muy interesantes que estabais dejando en el WhatsApp del programa, que son bien interesantes, porque algunos me decían, Fernando, teníamos que hablar de esto que habías introducido ayer sobre el abuso de los poderosos frente a los débiles, o de la crisis de los 40. Esto os ha gustado bastante, y de estas cosas y tal. Bueno, de esas cosas tenemos que hablar enseguida. Pero ayer me decía María, dice, un día tendríamos que hablar de la pérdida de la inocencia, lo que ha sucedido, por ejemplo, todo este debate que ha surgido en torno a los Reyes Magos, ¿no? Si hay niños escuchando este programa, dejadlo de escuchar. Si tenéis menos de 9 años o pertenecéis a ese mundo de personas, a ese ecosistema de gente que prefiere seguir en los 9 años, yo conozco a alguno de estos. Entonces conviene que dejéis de escuchar este programa, porque quizá hablemos de los Reyes Magos, de la pérdida de la inocencia, de esa gran mentira que fabricamos en torno a una figura y que ha sido especialmente significativo todo este debate que se ha producido en torno a la cabalgata de Carmena en esos días. Así que quizá especulemos un poquito sobre esto, pero eso será cuando terminemos de repasar la actualidad. ¿Debemos contar la verdad a los niños desde el principio? ¿Hay que dejarles que permanezcan en ese espacio de ingenuidad hasta que dejan de ser niños? Bueno, hablaremos después de eso. Luego vamos a hablar también del Congreso de los Diputados. Sabéis que ya hay acuerdo para presidir, para que Pachi López sea el que presida el Congreso de los Diputados, y ahí, bueno, se pueden sacar muchas conclusiones de todas estas negociaciones. Así que vamos a poder hablar de eso en unos segundos. Escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Marisa. ¿Qué tal, Fernando? Radiocable.com. Marisa Gallero, muy buenos días.
Buenos días, con un cafelito, Fernando. Muchas gracias por atender esta llamada, Marisa. Bueno, la verdad es que está teniendo muchísimo impacto algunas de las afirmaciones que revelas en tu libro, en Bárcenas, la caja fuerte, y me llamaba la atención porque han provocado un auténtico terremoto. Y la fundamental, la que creo que ya ha escuchado todo el mundo, es esta de que Bárcenas grabó a Rajoy recibiendo un sobre con dinero negro, con 4.900 euros. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver estas grabaciones? No, yo no he tenido la oportunidad de escucharlas. De hecho, a mí me cuesta la misma vida que me conteste al tema de las grabaciones. Yo me entero antes por su mujer, cuando él está en Soto del Real. Ella me explica que tiene esas grabaciones porque está intentando de nuevo tener un acercamiento con el Partido Popular, con un interlocutor, y ella está poniendo sobre la mesa de que hay un momento en el que ella no saca más material, o sea que el tesorero deja de tirar de la manta. Entonces, en esas negociaciones se pusieron encima de la mesa las grabaciones. Ahí es cuando yo, ¿sabes? O sea, me entero de su existencia, y por eso todo mi afán cuando ya sale de la cárcel es que él me lo confirme, porque al principio pues no me lo quiere contar. Tardé 3 o 4 meses, o sea, pero yo escucharlas no las he escuchado, Fernando, sinceramente. ¿Y él te cuenta qué intención tiene? ¿Qué intención tiene para qué destino piensa que tendrán esas grabaciones algún día? No, él, ahora él me dice, Marisa, estas grabaciones solo saldrían en caso de seguridad o si las necesitara por mi defensa. Esas son las claves. Dice, bueno, yo no estoy ahora en el ataque, aunque pueda parecerlo, pero básicamente él pone el límite en su seguridad y en el beneficio de su defensa. O sea, que quieras o no, él está pendiente todavía de fechas de 2 juicios y dice, oye, que este procedimiento todavía es muy largo, vamos a tranquilizarnos, que yo estoy en mi defensa. ¿Porque él cree que de todo este proceso puede salir bien parado? Pues mira, hay momentos en el que yo lo veo bastante optimista y claro, hay que poner a la gente con los pies en el suelo. Digo, a ver, Luis, que tienes la de Dios de delito, ¿sabes? O sea, no es 1 ni 2, ¿no? Y básicamente él dice, Marisa, pero lo que pueden probar, o sea, lo que te pueden, dice, ponen con los informes de la UDEF y con toda la información es el delito fiscal. Obviamente, yo no declarar el dinero a Hacienda que tengo en Suiza. Y dice, bueno, y eso está claro que me lo tendrá, ¿sabes? O sea, que es un delito que probable. Dice, bueno, pero por mucho que hayan cruzado los papeles de Bárcenas con la contabilidad en Suiza, dice, no hay ningún apunte que coincida. Dice, bueno, no pueden decir que el dinero mío en Suiza proviene de la caja B del Partido Popular. La verdad es que algunos de los episodios que describes en el libro, algunos habíamos conocido a través de la prensa, pero la forma en la que los has descrito pone un poco los pelos de punta. Por ejemplo, cuando revelas la manera en la que se le acerca a un abogado en nombre del Partido Popular y le propone silencio a cambio de que su mujer no vaya a la cárcel, e incluso le dicen, y si estás en silencio caerá Gallardón. Luego es curioso la historia, Gallardón cayó, no exactamente en tiempo y proceso, pero en tiempo y forma, pero cayó. Y esto, esta relación con el Partido Popular es verdaderamente inquietante, ¿no? Sí, es bastante inquietante. Por ejemplo, es que cuando él me cuenta un episodio que yo creo que la mayoría de la gente dirá, pues es que no me lo creo, de que se autograba contando 12 puntos claves, mirando a cámara, por si le pasa algo. Él ya te digo que te estoy hablando que yo conocí a Luis Bárcenas el 27 de mayo, justo un mes antes de que entrara en Soto del Real. Y él me decía, no, Marisa, es que yo tengo muchísimas presiones y han puesto precio a mi cabeza. De esto tú dices, pero no te lo crees, pero luego, claro, ocurrió el asalto a la casa de Rosalía, que a mí me contó cómo fue detalladamente, cómo fue ese tiempo de ¿sabes?, del asalto, y se te ponen los pelos de puntas. O sea, iban directamente a por ellos, ¿sabes? O sea, que luego no le falta razón en ese punto, ¿no? Y ya te digo que él ha tenido muchísimas presiones, y a mí una de las que me cuenta fue justo cuando sale el comunicado de prensa en el que dice que los papeles que son falsos. No sé si te acuerdas, el primer comunicado en el que niegan que las fotocopias del país sean ciertas. Hubo una reunión en despachos de abogados en la que la presión era de que volvieran a hacer esas hojas, esos papeles, y creara
una contabilidad paralela inventada para así ir contra las fotocopias publicadas por el país. O sea, a mí eso me parece que ya, ¿sabes? O sea, roza cualquier cosa que tú puedas imaginar. Y ha tenido muchísimas presiones pues para mantener la mentira. Cuando él deja de contar mentiras, cuando entra en la cárcel, cuando tiene que declarar ante el juez Ruz el día 15 de julio y pues ya obviamente reconoce cómo era esa contabilidad oculta dentro del Partido Popular. A mí me dice, Marisa, yo me convertí en un mentiroso por el Partido Popular, por salvar a mi partido. Oye, es especialmente interesante la forma en la que retratas la financiación del Partido Popular, la forma, lo que has investigado, la financiación del PP desde prácticamente que arranca el partido, desde los tiempos de Fraga. Pero a mí hay una cosa que me sorprende mucho, Marisa, que es nunca se refiere a Aznar públicamente. Lo ha hecho muy poco. Y todo parece como si él intentase acotar el daño a Mariano Rajoy y limitarlo, ¿no? Que nunca salpique a José María Aznar. A pesar de que antes y después ha habido financiación ilegal, es evidente que la hubo durante, pero sin embargo la figura de José María Aznar siempre permanece como en una lejana distancia, ¿no? Bárcenas sabe mantener muy bien los silencios, sabe también muy bien guardar a las personas que en un momento él se mueve por lealtades. Yo cuando lo intentaba preguntar, oye, pero estos J.M. son José María Aznar, ¿sabes? A mí no me lo confirma, ¿sabes? O sea, podría ser, o sea, igual que con sus declaraciones con juez Ruz en la Audiencia Nacional, no termina de decir si es o no es, ¿entiendes? Cuando todos los demás nombres lo vas diciendo y te dice tal persona, sin ningún tipo de duda. Ahí es el único sitio donde mete la duda. Y a mí, cuando yo le pregunto por José María Aznar, me dice, es que él no me ha atacado. O sea, ese es el límite, ¿sabes? A mí no me ha atacado. Y con lo cual, pues si no me ha atacado, yo no voy a hablar mal de él. O sea, es una persona con ese tipo de principios, que obviamente otra gente dirá, sí, ¿qué principios tienes? Pero él tendría, ¿sabes? O sea, esos son. Bueno, Marisa Gallero, lo sabéis todos, es la periodista que ha conseguido algunos de los scoops más interesantes sobre Luis Bárcenas y fue especialmente significativa esa primera gran entrevista que concedió Bárcenas, que te la concedió a ti. Y todo este acercamiento, Marisa, ¿cómo sucede? Porque es verdad, tú estabas en Cuatro, creo que estabas conduciendo, preparando algún tipo de reportaje de investigación y ese es el primer acercamiento que tienes con Bárcenas, pero él te ha confiado algunas cosas verdaderamente interesantes. ¿Cómo es esa relación? Pues mira, arranca porque él se pone en contacto conmigo porque se entera de que voy a hacer un especial sobre él. Y como ya ha cruzado línea, como yo digo, desde el que manda el mensaje del 14 de marzo a Mariano Rajoy diciendo, oye, pues hemos terminado, a partir de ahí él empieza a contar la verdad a periodistas en la sombra, ¿sabes? O sea, también dentro de esas entrevistas obviamente está la de Pedro J, la conversación que publicó en El Mundo. Y a mí me empieza a contar, porque me dice desde el primer momento, dice, Marisa, te voy a contar la verdad. A mí se me han confirmado muchísimas de las cosas que me contó que todavía nadie sabía, ¿sabes? O sea, cuando todo el mundo solamente habíamos escuchado a Luis Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción, negar los papeles y decir que eran papeles del siglo XIX, de un colmado del siglo XIX, a mí ya me había contado que eso era mentira, ¿sabes? O sea, que iba contando la verdad de espaldas. Esa relación, pues obviamente se rompe porque yo había quedado a comer al día siguiente de que entra en la cárcel. Y por ese motivo yo tengo la posibilidad de ponerme en contacto con su mujer y que haya una relación fluida. Esa se mantiene en el tiempo y, quieras o no, pues soy una persona que también, si me dicen que algo no se puede contar, pues no lo cuento, ¿sabes? O sea, que tengo ese punto que a lo mejor otros no lo tendrían. Y eso ha hecho que tenga una confianza conmigo para contarme determinadas cosas y un momento de decir, pues venga, sí, puedes contarlas. O sea, ha sido la perseverancia y el mantenerme callada cuando pues no eran los tiempos que quería hablar. ¿Has tenido oportunidad de hablar con el libro? ¿Ha visto el libro? No, todavía no. Le quiero regalar un ejemplar, pero todavía no he podido, ¿sabes? O sea, a lo largo del día de hoy creo que sí que se lo podré entregar. Porque, obviamente. ¿Y cómo están las relaciones? Porque él, por ejemplo, todas las fotos que salen me las ha cedido él, ¿sabes? O sea, que ese material obviamente no lo podría haber tenido si no me lo entrega, vamos, básicamente. No, el libro además está muy bien documentado, tiene no solamente los papeles de Bárcenas, los famosos papeles de Bárcenas, sino una suerte de fotografías, documentos, en fin. Oye, y está muy silencioso ahora, lo vemos muy silencioso. ¿Cómo están las relaciones entre el Partido Popular y Bárcenas en este momento? Yo creo que
demostrado que son inexistentes ahora mismito, ¿sabes? Es como me dice, me quedan, cuento con los dedos de una mano las personas que me quedan vinculadas al Partido Popular, que son personas que eran amigos suyos antes y siguen siéndolo ahora. Lo que pasa es que, ¿sabes? O sea, yo creo que no existe ningún tipo de contacto. ¿Tú esto lo crees? ¿Crees que no hay ningún contacto intermediario? No, porque, por ejemplo, él me ha ido contando todas las reuniones que ha tenido para intentar negociar qué hacen con lo de indemnización o reincorporación, porque cuando yo conté la primera vez que Bárcenas estaba en excedencia, a mí me miraban con cara de decir, sí, claro, Bárcenas está en excedencia. Bárcenas estaba en excedencia y hay una sentencia que lo había, ¿sabes? Que lo había dicho. Obviamente ahora hay otra sentencia que dice que tanto el Partido Popular como Luis Bárcenas simularon un contrato, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también tenemos el episodio de que el 9 de febrero van a tener que declarar tanto la gerente del Partido Popular como el asesor fiscal por falsificación documental, por intentar hacer que Luis Bárcenas, decir que Luis Bárcenas nunca se reincorporó al partido. O sea, ¿sabes? O sea, que todavía hay episodios abiertos y imputando a gente del Partido Popular que siguen estando ahí. O sea, que date cuenta tú cómo está la historia, que es un culebrón continuo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Marisa Gallero, Bárcenas, La Caja Fuerte, La Esfera de los Libros, es la editorial que lo ha editado. Marisa, un libro interesantísimo que no solamente retrata un personaje que sin duda forma parte ya sino que retrata también toda la historia del Partido Popular y en buena medida también la historia de este país, de la democracia, en fin, de una serie de actuaciones y comportamientos. Marisa Gallero, muchísimas gracias, Marisa, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchísimas gracias a ti por escucharme y que nada, seguimos con el café. Radiocable.com. Aznar a mí no me ha atacado, así que no voy a por él. La confesión que le hizo Bárcenas a Marisa Gallero, que destaca el INUSE de esta conversación. A mí también me ha parecido bastante inquietante el INUSE, porque además, claro, yo siempre me pregunto, digo, verdaderamente hemos visto a Luis Bárcenas, algunos de los documentos que se han filtrado a los medios de comunicación y esas entrevistas que ha coincidido, y decía, siempre parece que hay una barrera de protección, un muro de contención en el que queda protegido José María Aznar, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tanto miedo debe producir o qué tantas lealtades ha conseguido garantizarse con Luis Bárcenas? Que desde luego, si tiene secretos de todo el Partido Popular, es evidente, no cabe ninguna duda de que tendrá muchos también de José María Aznar, pero qué pocas... como el chiste del dentista, no nos vamos a hacer daño, pues así se han ido manejando. Bueno, Marisa Gallero, en este libro tan interesante, Bárcenas, La Caja Fuerte, si de verdad no habéis visto la película B de Bárcenas, y si tenéis la oportunidad también de leer este libro, qué retrato de este país, aunque nos hace ser un poco pesimistas, sinceramente. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Dice Esther Piscor en Twitter, dice, estas palabras de Marisa Gallero dicen tanto sobre lo que somos, sobre la sociedad que tenemos, también mucho sobre España, sobre este país y sobre la forma en la que se han estado haciendo muchas cosas. Porque además Marisa Gallero hacía hincapié en una cosa, en la confianza que tiene Luis Bárcenas sobre el resultado de todo el proceso judicial. Que finalmente no hay pruebas y en el fondo, y esto cuando preguntas a alguien del Partido Popular te lo insinúa abiertamente, es que en este país se ha hecho siempre así. Pero claro, lo que se le olvida al Partido Popular, que puede que tenga algo de razón en eso, la desgracia es que en todas las grandes empresas hemos observado como esto de las comisiones lo sabe todo el mundo, es que a nadie se le escapa, da igual en la población que elijas de este país, que de donde haya habido obra pública, uno podía sospechar perfectamente en qué términos se acordaban y se pactaban las condiciones, ¿no? Y cómo se ha estado pagando dinero negro en un montón de empresas, en fin, no nos sorprende demasiado. Hay una diferencia. El Partido Popular enarbolaba la bandera
de la lucha contra la corrupción. El Partido Popular se ha pasado años acusando al Partido Socialista de ser unos corruptos, y además de decirlo con toda la altisonancia que podían, ¿no? Y mientras tanto teníamos a gente como Mariano Rajoy, hoy presidente de gobierno, recogiendo sobres con dinero negro, ¿no? Mientras enarbolaban esa bandera de la regeneración, Por eso este caso ha golpeado especialmente al Partido Popular en su línea de flotación, porque en el fondo está atacando a una de las cosas que le hicieron fuerte. Es uno de los clavos ardiendo a los que se agarró muchísima gente para la alternancia, ¿no? Para decir, no confío ya en el Partido Socialista, ahora quiero confiar en este nuevo partido, o en este partido, que a través de un señor como José María Aznar es el que, digamos, enarbola esa bandera contra la corrupción. Y fijaos, mientras tanto, lo que estaba sucediendo en la sede del Partido Popular, ¿no? Por eso el escándalo es mayor y por eso ha golpeado de forma muy contundente en el PP, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso a las portadas de los periódicos porque, como os decía, hoy sobre todo viene recogido. Hay una sesión parlamentaria en la que se van a decidir algunos asuntos trascendentales. Hoy el Partido Socialista y Podemos, dice el diario.es, que van a lanzar una ofensiva legislativa en este primer día de actividad del Congreso. Iglesias registrará su ley de emergencia social para parar desahucios, para universalizar la sanidad, y Sánchez anuncia una batería de 15 iniciativas que registrarán, aunque no ha concretado todavía qué figuras legislativas va a utilizar. Bueno, esto mientras tanto, conocemos que ya hay un acuerdo firmado entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos para que el presidente del Congreso sea Patxi López, del Partido Socialista. Y esto, como podéis suponer, además de inducirnos a pensar ciertas cosas, que hay acuerdos que ya están más adelantados que otra cosa, acuerdos de gobierno, también ha provocado una auténtica polvareda política, ¿no? Escuchábamos a Pablo Iglesias sobre este pacto que se ha anunciado. En primer lugar, bueno, parece obvio, y esto hasta hace algunas horas, lo decía el Partido Socialista, que Ciudadanos se ha revelado como la mejor muleta del Partido Popular, y esto en lo que se refiere a su programa es una cuestión más que obvia. Creo que no me equivoco si digo que fue Ciudadanos quien estableció la imposibilidad de ningún acuerdo en el que se pudiera incluir a Podemos. Entonces, creo que es difícil imaginar una alternativa que represente la justicia social y que represente los anhelos de regeneración en nuestro país, que incluya a quien en última instancia se ha convertido en un bastón de apoyo del Partido Popular. Los acuerdos que parecen cerrados. Así lo anunció ayer Pedro Sánchez. Dijo que había un pacto, que se había llegado a un pacto, lo anunció en estos términos. Saben ustedes que el próximo miércoles se van a constituir las nuevas Cortes Generales y, como dije al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvimos antes de finalizar el pasado año, el Partido Socialista aspira a que la mesa del nuevo Congreso sea plural y, en consecuencia, refleje esa pluralidad expresada por los españoles y españolas con su voto el pasado 20 de diciembre. Y que al frente, además de esa institución tan importante como es el Congreso, haya una persona con capacidad de diálogo, con voluntad de reformar y también con experiencia institucional que trasciende a la que pueda ser la pertenencia a un partido tan importante como es el Partido Socialista. Y, como dice Rojo hasta la médula, arranca una legislatura que está llena de incertidumbres, de la que no se conoce cuál va a ser su duración, porque es una legislatura sin duda inestable, a pesar de que ya hay algunos datos que nos hacen pensar que las cosas están más pactadas de lo que parece, ¿no? Bueno, escuchábamos a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, y ayer hubo algunas reacciones políticas porque había muchos miembros del Partido Popular entrando en la sede y allí se concentraron un montón de cámaras y, entre otros, escuchamos a Xavier García Albiol, candidato del Partido Popular en Cataluña, hablando de este pacto del Congreso, bajando el tono, reduciendo las críticas. ¿Quién te ha visto y quién te ve, García Albiol? Y decía: son tiempos de pactos, son tiempos de llegar a acuerdos. Somos conscientes de que en estos momentos la representación es como es, no hay una mayoría absoluta, esto obliga a llegar a unos acuerdos y se pueden lograr de una manera u otra. Yo no creo tampoco que perder la presidencia del Congreso cuando no se tiene una mayoría suficiente sea ningún drama. A mí me gustaría más que representar a algún compañero de partido, pero bueno. Y entonces ahora
cuestión, la duda, cabe pensar si el Partido Popular ha accedido a que presida el Congreso el Partido Socialista, ¿qué es lo que espera a cambio? ¿Espera su apoyo en el gobierno? Ayer Mariano Rajoy mismo fue el que dijo que esperaba que esto se configurase de una forma parecida al gobierno, ¿no? Este equilibrio, este reparto de equilibrios se configurase de una manera parecida. Así que algo esperan a cambio. Eso parece bastante evidente. En Podemos dan por hecho que lo que se ha garantizado el Partido Popular es el apoyo a su gobierno, a esa gran coalición, y además después de escuchar esas palabras de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez. Pero a mí me interesan mucho las palabras de Albert Rivera, porque se atribuyó todos los méritos de este pacto. Dijo, esto ha sucedido, por fin en este país empieza a haber diálogo gracias a nuestra aparición, ¿no? Y se atribuyó todos los méritos. Se nota y se notaba que hacía años que estos dos partidos en asuntos como estos pues muchas veces no se ponían de acuerdo, pero la verdad es que a tres bandas, llamando a unos, llamando a otros, sentándonos con unos, sentándonos con otros, hemos conseguido desbloquear una situación que parecía difícil, ¿no?, a pocas horas de esa votación. Hemos logrado un acuerdo, un pacto y un consenso muy amplio que representa a más del 70% de la Cámara, al que además invitamos, como después les diré, a que se sumen otros partidos políticos a este acuerdo transversal, un acuerdo abierto, donde las principales formaciones políticas hemos participado. Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos logran el primer acuerdo en el Congreso. Rivera actuó como pivote de un doble pacto en el que PSOE y PP no llegaron a hablar nunca, dice el periódico El País. El socialista Patxi López presidirá la Cámara Baja. Rajoy planea que las dos votaciones de su investidura sean antes del 30 de enero. Esto es el titular del periódico El País, que destaca eso, y también en la fotografía de portada ese atentado que tuvo lugar en Estambul. Turquía culpa al ISIS del atentado que causa 10 muertos en Estambul. Son los dos temas fundamentales de la portada. Pero el tema del Congreso, como podéis suponer, lo llevan hoy todos los diarios. Partido Popular y Ciudadanos permiten a Patxi López presidir el Congreso mientras se enfrentan a Podemos con el Partido Socialista, dice el periódico ABC en su portada, que también dice, los tres del búnker empiezan a cabalgar. Criticó ayer Pablo Iglesias al conocer el acuerdo que impedirá a la formación populista, dice el diario ABC, constituir los 4 grupos parlamentarios que pretende. Parece que se aleja esa posibilidad. Y el periódico El Mundo dice, también en su portada, Rajoy ofrece a Sánchez un plan de reformas por consenso. Pide al líder del Partido Socialista sensatez para dejar las ambiciones personales y no ceder ante el independentismo. Y también dice, pacto, propone a cambio un programa de reformas concertadas económicas en educación y contra la corrupción y el terrorismo. Y también el PP acepta el acuerdo de Ciudadanos y del PSOE para que el socialista Patxi López presida la Cámara. Podemos se pronuncia Iglesias, que rechaza el pacto por la mesa del Parlamento y denuncia que los tres del búnker comienzan a cabalgar. Bueno, hay un aspecto interesante en la portada del periódico El Mundo cuando dice que Mariano Rajoy ha propuesto, a cambio de este consenso, de estos pactos, un programa de reformas concertadas económicas. Porque, claro, ¿de qué manera le puedes explicar a una ciudadanía? Aquí lo que se está observando, además con bastante claridad, es que la ciudadanía está pidiendo algunas cosas y los políticos están pactando otras muy diferentes, ¿no? ¿De qué manera le vas a explicar a los ciudadanos, que es evidente que están posicionados ideológicamente en el pacto, por lo menos los ciudadanos a la izquierda, que están situados ideológicamente a la izquierda, anhelarían un pacto entre PSOE, Podemos y las otras fuerzas políticas, Izquierda Unida, etcétera, etcétera? ¿Cómo les puedes explicar, cómo les puedes convencer, siendo el Partido Socialista, de que vas a caminar en otra dirección, ¿no? Y con lo que se ha estado especulando es que para eso el Partido Popular tendría que hacer una suerte de cesiones muy importantes, por lo menos en su programa económico, y que podrían ser algunas de las exigencias que le impondría el Partido Socialista. Por ejemplo, reformas económicas. Si el Partido Popular cede y elimina su reforma laboral, tiene mucho más sencillo el camino para que el Partido Socialista pueda argumentar que gracias a nosotros están cambiando las condiciones. Mirad, hemos conseguido reducir, hemos conseguido que el Partido Popular se
se centre, se elimine sus apuestas económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tendrá que hacer algunas concesiones. Pero bueno, el pacto por la mesa del Congreso, el pacto por la presidencia del Congreso de los Diputados de Pachi López, estos pactos que se han conocido hoy, nos están adelantando ya el gran pacto si no una gran coalición, sino una pequeña coalición o una cesión. El Partido Socialista ha apostado todo al no. ¿De qué manera podría dar marcha atrás ahora? ¿De qué manera podría decir ahora que apoya al Partido Popular? Sí, amigos, la pérdida de la ingenuidad. Pues probablemente está todo mucho más avanzado de lo que parece, ¿no? En el periódico La Razón, ensayo de acuerdo entre el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos en la mesa del Congreso. Dice, Rajoy acepta que Pachi López sea el presidente de la Cámara Baja en un guiño ante la negociación del Ejecutivo. Podemos se aleja del PSOE por no apoyar que tenga 4 grupos y Sánchez, por su parte, intentó excluir a los populares de la negociación y reitera su no a la gran coalición. Así que una de cal y otra de arena. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En La Cafetera tú puedes seguir siempre informando Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, quien opina eres tú, eres tú. En La Cafetera con Fernando Berlín. Yo tengo 26 años y bueno, pues escuchar a una persona de 40 reflexionar sobre la vida para mí es muy constructivo. No te estoy llamando viejo. Y no, que yo quería proponerte el tema de la diferencia tan grande que hay entre la mentalidad de las personas jóvenes y las personas adultas. Porque a mí me pasa cuando escucho a mi abuelo que el mundo en el que hemos nacido, el mundo en el que hemos crecido es completamente opuesto. Y eso se ha podido ver perfectamente en las elecciones, ¿no? En el partido que votamos toca de lleno perfectamente al tema de la cafetera. Entonces me gustaría que todos juntos reflexionásemos sobre ese tema. Diferencia entre la mentalidad de los jóvenes y de los mayores. 627-002-002, ya sabéis que ahí hay un WhatsApp. Podéis dejar vuestros mensajes y podemos hablar. La diferencia de la mentalidad entre los jóvenes, los mayores... Claro, yo como he hecho gala aquí de mi crisis de los 40, pues entonces estáis aprovechando para meter el dedo en la llaga. Ya estás llamándome viejo. Vale, bien. Pero también voy a decir, no, cuidado con eso, porque claro, hay gente mucho mayor que escucha el programa y hay gente mucho más joven, 26 años decías tú que tenías, hay gente mucho más joven también que escucha el programa. Eso me parece un fenómeno bastante interesante, ¿no? Y a veces es verdad que las diferencias generacionales las ponemos nosotros mismos, que no existen tantas en realidad, ¿no? Yo tengo muchos amigos que tienen 20 años, no hablamos de la edad, en general no forma parte de nuestras conversaciones. Y desde luego tengo amigos mucho mayores, como Iñaki Gabilondo, por ejemplo, me considero que es un buen amigo, y no hablamos de las diferencias de edad. Más bien nos conectan muchas más cosas de las que en realidad creemos. Pero es verdad que hay diferencias entre algunas personas, especialmente entre algunas personas, especialmente aquellos que son padres, las diferencias que hay con la forma que tienen sus hijos de ver la vida, de enfrentar la vida, ¿no? Esto me parece un tema bastante interesante para que comentemos en el programa.
Acércate al micrófono, María, un segundo. Voy a hacer una maldad, tienes que acercarte más. Porque ayer María es periodista, es licenciada, es periodista y vendrá a ayudarnos aquí como periodista, como profesional. Pero ayer precisamente estaba aquí Pilar de la Peña, también, que sabéis que trabaja en Radio Cable conmigo, y estábamos hablando precisamente de eso, de las diferencias generacionales, ¿no? ¿Y a ti te parece un poco antiguo el programa La Cafetera? A mí personalmente no, tengo 25 años y he de decir que estoy bastante de acuerdo en muchas cosas. Bueno, también tú eres una rara avis porque tú estás muy politizada, pero en fin, en general es verdad que hay algunas diferencias. Bueno, el caso es que ayer hablando con María me decía, oye, lo que ha pasado, es verdad que es interesante toda esta discusión que se ha establecido en torno a los Reyes Magos, la pérdida en la ingenuidad, ¿no? Cómo hemos aceptado que pueda salir alguien como Esperanza Aguirre de pronto diciendo, los Reyes Magos, que son esos señores magos que cruzaron, y metemos a los niños en una fantasía. Y me contabas algo de que luego me quedé pensando por la noche, porque a mí me pasaba un poco también que además hubo un tuit que estuvo circulando por la red de alguien que decía, oye, en mi pueblo los regalos los han estado entregando siempre las familias, y me contabas algo parecido también. Sí, bueno, a mí me sorprende mucho cómo nos escandalizamos, ¿no? De que un rey mago pues no pueda parecer un rey mago porque hay un prototipo, ¿no? Entonces eso me parece muy curioso porque, de hecho, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, a mi pueblo y al final los Reyes Magos se sabe bastante quiénes son, y ha habido incluso casos en los que el propio rey mago ha sido el hermano del niño que tenía al lado. Entonces ahí cabe ver que yo creo que incluso el propio niño tampoco quiere creer que eso es una persona real. O sea, es más la fantasía y el juego que tiene la fantasía que el hecho de que sea realista. Ha habido Reyes Magos que se suponía que eran el rey mago que era negro y estaba pintado de negro. Alguien estaba diciendo ahora en Twitter, dice, bueno, ¿y cómo puede sentar a un senegalés encontrarse en la representación que hacemos por aquí en las cabalgatas? Porque es que hasta hace 2 años a nadie se le ocurría que Baltasar tuviera que ser de origen que fuera negro. Vamos, han sido concejales y se les maquillaba, se les pintaba, algunos bastante chapuceramente, por cierto, y parecía normal. Pero ¿cómo es eso de la fantasía, no? Así que sé que hay algunos mensajes que están llegando en torno a eso, pero ayer aquí hablábamos con Pilar y con Mary y decíamos, pero esto, ¿a los hijos hay que contarles la verdad o no hay que contarles la verdad? ¿Se les debe permanecer en esa fantasía? Porque curiosamente, María, en todo este debate, en todos estos días ha surgido ese debate también. De pronto han dicho, ya, pero es que al hilo de lo que ha hecho Manuela Carmena, de presentar una cabalgata así un poco fantasiosa, surge el debate de... Pero bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Les tenemos que hacer creer que esto es una verdad y mantenerles en el engaño? Y había algunos padres incluso que se manifestaban en esa dirección. Así, tú engañarás a tus hijos, María, no te... Bueno, seguramente estaré presionada por la sociedad y tendré que seguir el patrón. Luego da pena porque les ves con tanta ilusión. Pero bueno, a ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué os parece? 627-002-002, la pérdida de la fantasía. Debemos contarles a los hijos de verdad quiénes son los reyes. Algunos prefieren permanecer en la ignorancia. Algunos padres prefieren que sus hijos sean... Y otros dicen, no, hombre, no sé, yo creo que a mí me gustaría que mi hijo tuviera aunque fuera una forma sutil, ¿no? Que fuera una cosa como así a medio camino entre la verdad y la fantasía y la sorpresa del día siguiente, en fin, lo que sea. ¿Qué os parece a vosotros? Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de si fabricamos niños completamente ingenuos que luego son traicionados por sus padres un día cuando reciben esa confesión y entonces revientan con un odio. Porque además, curiosamente, y esto pasó ayer cuando lo comentábamos aquí en el programa, todo el mundo recibe esa noticia con bastante mala leche. A todo el mundo le sienta bastante mal. Pues a lo mejor yo vengo de una familia y de un entorno raro, pero nosotros siempre hemos sabido que lo que veíamos en la calle, en las cabalgatas, eran los representantes de los reyes y los séquitos de los reyes, porque estaban tan ocupados buscando y empaquetando los regalos y colocándolos que no podían venir a nuestra única casa, a nuestra única ciudad, a nuestro único barrio. Es cuestión de cómo cuentes la historia. Buenos días, Resistencia.
No, es un poco verdad esto que dice Cora, ¿no? Al final, bueno, pero es que entonces ya estamos enlazando mentiras. Había una gran mentira de fondo y luego además decíamos, no, y además estos que estás viendo son pajes, que yo recuerdo perfectamente estos Reyes Magos que se ponían en la puerta del Corte Inglés y que cuando te acercabas y los veías y eran los tres y uno de ellos era negro y el otro llevaba la barba rubia y el otro la barba blanca y no era, y sin embargo tus padres te decían, bueno, pero estos son los pajes, y tú decías, bueno, pues sí, son los pajes. Y dice, aunque sean los tres pajes que sean clavados y que representen, pero daba igual porque daba un poco lo mismo en realidad, ¿no? Pero la cuestión es, toda esta polémica ha surgido porque ha sido Manuela Carmena la que ha puesto en marcha este tipo de cabalgata un poco fantasiosa, creativa, nos decía ayer ella misma. Y claro, dices, hombre, es posible que si hubiera sido Ana Botella nadie hubiera dicho lo más mínimo, porque en realidad no era más que una representación con una caravana, en fin, tenía bastante poca importancia. Pero sí me ha parecido muy interesante el debate paralelo, ¿no? El debate sostenido de, es que los niños van a saber que es mentira. Hombre, los niños van a saber que es mentira porque lo ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo, no. Los niños tampoco cuando miraban la televisión pensaban que estaban descendiendo. Tampoco los niños tienen una idea muy clara de cómo es un rey mago. Tienen la idea que nosotros le queramos dar, ¿no? Como decía Cora. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Buenos días, Resistencia. Yo puedo contar la anécdota de... Pero tenéis que acercaros más al micrófono de Murian porque es que si no se escucha nada. Yo ahora tengo 20 años, pero me quitaron esa pérdida de la infancia con 9 años cuando me dijeron unos amigos que los reyes pues no son quien creía que eran, es decir, que eran los padres. Y ya llevo unos años en los que en mi casa pues cada mañana de Reyes es algo un poco triste porque no hay regalos, es decir, pasamos de los Reyes Magos a Papá Noel. Bueno, esa es otra, ¿no? Los cambios que se está viendo. Pero claro, ahí contabas una cosa, dices una cosa, además en la que tienes mucha razón. Pero no voy tanto a si la noticia es buena, es mala, si la has recibido mal. Quizá no soy el perfil apropiado para tratar esta disfunción, pero sí que hay algo que me parece interesante porque dices, claro, ponte en la situación de que decides que tus hijos vivan con naturalidad la falta de fantasía, que no les cuentas eso, que les cuentas siempre la verdad, le dices vamos a comprar los regalos, que tiene sorpresa al día siguiente porque juegas un poco a la sorpresa, pero que no le cuentas toda esta fantasía, toda esta gran mentira de los Reyes Magos. Porque hay algunas personas están hablando de eso, que dicen, pues yo la verdad es que a mis hijos les contaría la verdad. Luego sucede una cosa, cuando ya tienes hijos, ya cambia la situación. Primero porque les ves con una enorme ilusión, ¿no? Les ves temblando la noche antes, les ves... Yo veía a Fer en la camita y le veía que miraba, él no sabía muy bien, no sabe identificar muy bien cuánto de verdad hay, porque eso dice, no, es que van a entrar por una ventana ya, pero con 3 camellos, o sea, tampoco es tonto, quiero decir, es un niño, entiende más o menos el lenguaje, pero al final tiene una cabeza de ser humano, entonces sabe que por una ventana cabe lo que cabe, no caben 3 camellos, 3 Reyes Magos y todo el séquito. En fin, depende de las ventanas, por la nuestra no caben, pero en todo caso, claro, pero da igual, le da igual, estaba temblando allí en la camita cuando pasaban las horas, ¿no? Así que no voy tanto a la sorpresa, a la decepción, pero sí a mantener a los niños en esa ingenuidad, ¿no? Es bueno, es malo, es irrelevante, a lo mejor simplemente es irrelevante, ¿no? Pero es la primera gran traición de los padres hacia los hijos, ¿no? La primera gran traición. De todo lo que has escuchado hasta ahora es mentira. Y además te he estado mintiendo yo, y durante muchos años, ¿no? Yo por eso pensaba, digo, casi es mejor no hacer demasiado hincapié en esto de los Reyes Magos, porque cuando éramos pequeños una cosa que sucedía es que te alimentaban la fantasía. Yo no alimento la fantasía en realidad demasiado, ¿no? O sea, no recreo mucho esto de van a venir los camellos, mira cómo han entrado, mira las huellas y tal. Es mejor que sea natural, ¿no? Bueno, los Reyes Magos, mira, los regalos, una cosa pero un poco más natural. Dentro de la ingenuidad, pero con una cierta naturalidad para que la noticia al final no sea muy, muy escandalosa. Pero esta gran tradición que supone después confesar la verdad, ¿qué tipo de niños fabrica? ¿Tiene alguna importancia? A lo mejor no tiene ninguna importancia sobre las criaturas, ¿no? Porque probablemente a lo mejor le damos mucha trascendencia. Pero imagínate que le cuentas la verdad a tus hijos. Y que es el cafre del colegio que va reventándole a los demás niños la ilusión. Que eso también es un riesgo que puedes asumir, ¿no? En fin.
Buenos días, Resistencia. Nada, of the Murian. Es que por alguna razón tu teléfono se oye demasiado saturado, no podemos escuchar, pero bueno, intentaré después extraerlo despacio y colocarlo. Estás escuchando La Cafetera. Hola, Cafetera. Creo que la discusión no es sobre los Reyes Magos, es sobre quién tiene derecho a crear dogma y quién no. Y quienes creen que tienen derecho no van a ceder ni un milímetro. Por cierto, querido Antonio, el guionista del Intermedio, hizo hace años un cortometraje sobre el engaño que sufre un niño por sus padres y el tema de los Reyes Magos, muy interesante. Un poco fuerte, pero muy interesante. Estará por ahí en YouTube, con buscar querido Antonio Reyes Magos, se encuentra la primera. Venga, un saludo. Esa es otra, porque claro, en realidad aquí no solamente hay un debate sobre la fantasía, la traición, cómo alimentamos la imaginación de los niños o no, si eso es bueno o malo. No solamente es un debate sobre eso, es un debate sobre el dogma religioso, ¿no? Es decir, esta fantasía queda legitimada porque defiende toda una historia, una tradición, un dogma, una forma de entender el mundo, ¿no? Lo que realmente le molesta a Cayetana Álvarez de Toledo, a Esperanza Aguirre, que la oímos pronunciarse ayer con mucha contundencia, lo que realmente les molestó no es tanto que los Reyes Magos fueran fantasiosos. Al fin y al cabo, cualquier representación del Rey Mago es fantasioso, señora. Es que no existieron como tales. O sea, no se sabe cómo eran, porque lo que viene en la Biblia es bastante poco concreto. Pero en todo caso, dentro de esa fantasía, porque además les hemos retratado como reyes del siglo XIX, siglo XVIII, van vestidos así muy barrocos, muy rococó, con un montón de cosas y con muchas joyas colgadas y tal. ¿De verdad pensáis que un mago, porque ni siquiera rey, pero bueno, un mago que tuviera cierta ascendencia de regencia en Oriente Medio, en Palestina, iba a vestir como vestimos, como los caracterizamos? No, así que fantasía ya hay. Pero ¿cuál es el problema? Que en el fondo, y ahí quizás sí que tenía algo de razón Esperanza Aguirre, aunque ella lo dijo con toda la maldad que se le ocurrió, en el fondo lo que estaba poniendo en entredicho era el dogma del Rey Mago, el dogma que os he estado contando durante todos estos años sobre la religión católica, sobre la majestuosidad de aquellos que fueron a brindarle a Jesús esos presentes, ¿no? El cuento de Navidad al que se refería Esperanza Aguirre y que fue puesto en entredicho por la malvada Manuela Carmena. La cabalgata es una más de las vías que utiliza el equipo de gobierno municipal con la alcaldesa a su frente para descristianizar, para quitar todo lo que son tradiciones cristianas, para reconvertir. Dicen ellos, no, la tradición la vamos a cambiar. No, si usted cambia la tradición es que no respeta la tradición. Entonces, los Reyes Magos, de acuerdo con la Biblia, eran unos magos que venían de Oriente, que siguieron una estrella, que llegaron, venían teóricamente ¿de dónde? De Persia, ¿no? Por ahí. Y llegaron, empezaron a preguntar, llegaron a Herodes, etcétera, etcétera. Toda la tradición lo sabemos. Bueno, pues de eso no sé si lo sabemos. No había nada en la cabalgata. No sé si lo sabemos, te has quedado allí dudando, pero en todo caso, lo de menos es ni siquiera la tradición, sino más bien el dogma, ¿no? Como estabais diciendo. Yo vengo de un país donde sí se festejan los reyes, pero tampoco con la magnitud en cómo se festeja aquí y como la importancia que se le da aquí en España. Yo realmente cuando llegué, ver, sobre todo creo que lo que creo que me crea más conflicto todavía es eso de los regalos innecesarios, llenar a los hijos con tanto. Yo no podía creer los carros, la cantidad de carros llenos de juguetes para 2 chicos. Es una barbaridad. Eso me parece que todavía hace más daño que la mentira en sí. La mentira en sí. Y estaba buscando, claro, es que no tengo ninguna Biblia a mano para ver cuál es el pasaje concreto sobre los Reyes Magos, porque me estabais diciendo, Fernando, que no hay ninguna referencia a reyes en la Biblia. Bueno, parece que hay una referencia a los magos. A ver si alguien me puede pasar por Twitter la referencia concreta. Si tenéis unas páginas por allí, me lo pasáis mientras tanto. Pero bueno, en todo caso, no se trata tanto del asunto de las creencias o no,
Pero es un poco lo que dice Manuel Pérez, ¿no? Dice, le cuentas a tus hijos quiénes son los reyes. Luego en el colegio le cuentan en religión el tema de los milagros de Jesús. Dice Celemín, les decimos que Dios existe, les hacemos creer en los reyes, pero sobre todo les empujamos hacia ese derecho a consumir, que es finalmente sobre lo que se está sustentando en el mundo moderno todas estas fiestas, que son una gran excusa, un gran argumento para consumir, ¿no? Porque, en fin, pero bueno, esto lo sabéis todo. Bueno, Obdemurian ahora dice, os lo estoy enviando ahora desde el PC al rescate, a ver. Buenos días, Resistencia. Sí. Yo el recuerdo que tengo de Reyes son las anécdotas que me contaba mi abuela sobre qué le regaló a mi padre una Navidad, que fueron unas naranjas, porque no había otra cosa. Yo tuve más suerte, que mantuve la inocencia algún tiempo, hasta que descubrí que eran determinadas personas que no vamos a decir en antena, pero me hice el longhi durante un tiempo, por si acaso. Es una pequeña parcela de inocencia irrenunciable. A todo lo demás podemos ser estrictos con la realidad, pero a esto no se puede renunciar. Dice Fendetestas, dice, 3 tíos siguiendo una estrella, dice, por menos que esto estamos algunos en el frenopático. Y Enrique Quesada dice, si tomamos la Biblia como referencia cierta, mal empezamos, Fernando. Ya, lo que pasa es que Enrique, por lo menos, dado que es un pasaje que de una manera o de otra viene recogida, de una manera o de otra, aunque sean unos magos que se acercaron, lo que sea, de una manera o de otra viene recogido, pues tiene que tener alguna referencia. Dice, aquí tienes la referencia, Fernando, nos envía Hipatia, en un artículo de Barbijaputa, que escribió vamos a ver si lo puedo encontrar el fragmento concreto. Nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron a Oriente. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entrando en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes. Dice la Biblia, oro, incienso y mirra. Bueno, un descubrimiento que hice estas Navidades, os lo tengo que contar, que me pareció absolutamente fascinante. Fue la mirra. ¿Qué es la mirra? Porque todo el mundo dice, sí, le dieron oro, incienso y mirra. A lo mejor alguno de vosotros lo sabéis. María, ¿tú sabes lo que es la mirra? No, la verdad que no tengo ni idea. Pero siempre ha sido como, ¿qué es? Es el gran secreto de la humanidad. ¿Qué es la mirra? Y resulta que la mirra es una especie de goma, es una especie de producto gominoso que se utilizaba para los cadáveres. Y por lo visto era un producto bastante cotizado, era un producto bastante perseguido, se utilizaba entre otras cosas para eso, pero es una especie de goma y que tenía gran valor en la época. Pero claro, no se explica mucho en la tradición, no se nos cuenta para qué era, porque suena un poco así, un poco turbio el asunto, pero es bastante desconocido. Bueno, escucháis La Cafetera. Estoy viendo que el asunto de los Reyes Magos está interesando más que el asunto del caso Nos, pero el caso es que ayer tuvimos está en debate, me decís, oye, vamos a hablar sobre ese tema, pero está en debate si se aplica o no la doctrina Botín, y tendremos que ver y luego ya veremos a ver qué os parece, pero en fin. Hablar de la pérdida de la inocencia a la hora de saber que los reyes son los padres me sugiere otra cosa. ¿Cuál es la edad adecuada para que nos cuenten que los que nos gobiernan no son los que realmente tienen el poder? Un saludo de Cialtis. Mira, esa es otra, pero fíjate, luego con los años y con la vida vas descubriendo también otras pequeñas grandes mentiras, ¿no? Que están relacionadas con eso, con quién es el que de verdad manda. ¿Mandan los mercados? ¿Mandan los políticos? O estas mismas cosas que están pasando, ¿no? Que dice, a mí me sorprendió mucho, por eso un día, que a vosotros recuerdo que no os pareció muy interesante, a mí me pareció una entrevista súper interesante, llamamos a Zapatero. ¿Os acordáis cuando le planteamos el asunto de dónde están los márgenes de la política, de lo pragmático, ¿no? Cuando uno llega al gobierno cree que puede cambiarlo todo. Que era una pregunta que venía a estar presente también ayer durante la entrevista con Manuela Carmena, ¿no? ¿Dónde están los límites entre lo que uno desea y lo que uno puede hacer? Porque uno desea que cambien las políticas de limpieza en Madrid y resulta que los contratos están firmados a 10 años. Y uno cuando aspira a la alcaldía promete, cuando llegue cambiarán, pero luego llegas y tienes los límites que te impone la ley y no puedes tumbar contratos que de otra manera solamente tumbarlos te valdría una auténtica millonada que no puede pagar el ayuntamiento. Esos límites, ¿no? Los límites entre lo posible
y lo que uno mismo promete. Que algunos observan a Pablo Iglesias desde esa perspectiva, ¿no? Diciendo, tú lo que tienes es una cierta ingenuidad, o lo que le pasó a Syriza en Grecia, ¿no? Sí, uno puede desear lo que quiera, pero luego la verdad ya vienen los mayores y la ponen, y eso es dramático, ¿no? ¿A qué edad se descubre eso? Se va descubriendo en la vida. Se va descubriendo poco a poco, ¿no? Quizá la primera gran decepción sucede con los Reyes Magos, o quizá no. Bueno, es día 13, han pasado muchos días también sobre la jornada. No quería insistir tampoco ni en la teorización del rollo, ni nada, pero sí me parecía bastante seductora la idea de comentar aquí un poco debatir un poco acerca de la pérdida de la ingenuidad, ¿no? Y la primera gran decepción con los padres, esa mirada que te ponen los niños de será mentira, o sea, no me has podido estar engañando 9 o 10 años, creo que es a los 10 años más o menos, ¿no? Cuando los padres le cuentan a sus hijos, a los 10, 11 años. Y me has estado engañando todo este tiempo. Y te miran con cara de, ya me lo pagarás cuando tengas que tomar la sopa y no tengas dientes, ¿sabes? Pues así, bueno, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás solo. Llevamos 60 minutos emitiendo. Muchas gracias a todos por la compañía. Nos vamos. Adiós a todos. Mañana volvemos. Mañana más. Que lo paséis muy bien. Adiós, María. Adiós. Silenciosa. Vaya salto te he hecho, pobrecita. He de decir solo una cosa. Creo que la ilusión es esencial, tanto para adultos como para pequeños. Bueno, menos mal. Tenemos a alguien optimista en la proximidad. Gracias, María. Hasta mañana. Adiós. Se lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.